Bueno, buenas tardes, señor vicedecano de esta Facultad de Ingeniería, doctor ingeniero Raúl Bertero, señor gerente de la Unidad Gas y Petróleo de la empresa SACDE, ingeniero Carlos Coleto, querida comunidad de graduados y graduadas de esta casa, docentes, estudiantes, no docentes, público en general que nos acompaña también hoy, como toda la semana. Muy bienvenidos a este encuentro que es el encuentro final de la Semana de Ingeniería 2023, que se titula Grandes Proyectos de Gas y Petróleo, donde vamos a hacer énfasis en la obra del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, gracias a la empresa SACDE que gentilmente se acercó a compartir con nosotros este trabajo tan importante que se viene haciendo en la obra de ingeniería más importante de la historia contemporánea nacional, muy esperada por el país en su conjunto. Así que les agradecemos mucho la presencia y para iniciar el acto vamos a escuchar las estrofas del himno nacional argentino. Le pido que nos pongamos de pie.
tomar asiento. Bueno, para dar inicio al acto vamos a escuchar en primera instancia las palabras del señor vicedecano de esta facultad, doctor ingeniero Raúl Bertero. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de esta extraordinaria semana de ingeniería que hemos vivido a Luciano Cianci, que ha organizado estos extraordinarios seminarios que hemos tenido, donde hemos tenido oportunidad de tener una visión de nuestro país, hacia dónde podemos ir. Y yo que soy el argentino más optimista que existe, creo, no creo que haya un argentino más optimista que yo, he confirmado en esta semana las razones para ese optimismo. Y yo soy optimista porque, además de leer los diarios, ver la televisión, soy ingeniero y hago cuentas. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Bueno, estamos en una transición energética, significa que el mundo necesita salir del carbón y por lo tanto va a tener que usar gas natural por mucho tiempo hasta que puedan estar las renovables. Bien, nosotros tenemos gas natural, qué bien. Y entonces después dice, bueno, pero además los autos los vamos a cambiar y vamos a usar autos eléctricos a batería, pero necesitamos litio. Ah, muy bien, necesitamos litio, nosotros tenemos. Y el miércoles vimos que no es cuestión de litio, es cuestión de batería. ¿Quieren el litio? Hagan la fábrica de batería y después tendremos la fábrica de autos eléctricos. Así que yo sigo sumando ahí, ¿no? Y bueno, y después tenemos el hidrógeno un poquito más lejos. El hidrógeno tiene una gran ventaja, es el más livianito de la tabla periódica, así que no se puede exportar en forma de hidrógeno. Para exportarlo hay que industrializarlo, así que toda la cadena de industrialización del hidrógeno será reindustrialización de Argentina. Así que yo hago cuentas y voy sumando y voy sumando y voy sumando. Y para que tengan una idea de lo que significa nuestro ilustre visitante de hoy, que enseguida le voy a hacer algún comentario más, el año pasado Argentina quemó en las centrales térmicas que tenemos acá cerca de Buenos Aires 3.100 millones de dólares de gasoil y fuel oil. El gasoil, todo importado, el fuel oil, buena parte importada. Quemamos 2.600 millones de dólares de GNL e importamos 1.700 millones de dólares de gas de Bolivia. Sumo, que hago cuentas, soy ingeniero, así que sumo, 5.000, 3.000, bueno, 7.000 millones de dólares este año de cosas que se pueden hacer con gas natural hoy, porque el gas natural está en Vaca Muerta. El asunto es que no puede entrar, no puede llegar acá, porque no tiene gasoductos. Gasoducto que tendríamos que haber construido hace mucho tiempo. Pero como la política, en vez de ordenar el país, nos desordena, en ese desorden no terminamos de hacer las cosas que tenemos que hacer. Así que este gasoducto y el resto de los gasoductos es lo primero que tiene que hacer Argentina para ese optimismo, ese desarrollo que yo me imagino ocurra. Porque vamos a tener que hacer una planta de GNL, pero va a tardar 3 años. Vamos a hacer baterías, pero va a tardar algunos años. Vamos a industrializar hidrógeno, pero va a tardar algunos años. Pero un gasoducto, los gerentes y los ingenieros y los trabajadores que tenemos, lo hacen en un año. Lo hacen en tiempo récord. Y ahí podemos reemplazar todos esos 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares que tenemos ahí. Lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer en Argentina es gasoductos. Primero que nada, y tengo en la cabeza la tensión energética, no me olvido, pero lo primero, porque vamos a ahorrarnos miles de millones de dólares, una cosa que no les dije, el año pasado pagamos por el gasoil, ¿cuánto? 20 dólares por millón de BTU, por el gas de Bolivia 17 dólares por millón de BTU, por el GNL 30 dólares por millón de BTU. Nuestro gas sale 3,5 en invierno dólares por millón de BTU. Una enorme diferencia. Y es plata que ponemos acá y no plata que mandamos afuera. Así que hacer gasoductos es lo primero que tenemos que hacer. Nos ponemos de acuerdo, todos los partidos políticos, 5 cosas fundamentales. La primera es que tenemos que hacer los gasoductos cuanto antes. Porque si este gasoducto sale 2.000 millones de dólares y nos ahorramos 5.000, se paga en menos. No hay ningún proyecto en el mundo que pueda tener esa rentabilidad, que se pague en menos de un año, no existe. Así que hay que hacer gasoductos. Y ahora, quien nos va a explicar cómo hacemos gasoductos y cómo lo hacemos en tiempo récord, cruzó con gasoductos 5 veces los Andes,
tiene una enorme experiencia y por eso pudimos hacerlo. Por eso podemos llegar al 20 de junio cuando muchos decían que no, que era imposible, que no se podía hacer, que no había manera. Bueno, tenemos la suerte que hoy acá nos van a explicar cómo lo hacemos en un año, cómo vamos a seguir de Saliqueló a San Jerónimo y cómo vamos a dar vuelta el gasoducto norte para reemplazar el gas de Bolivia que se está quedando sin gas. Y todo eso lo tenemos que hacer también en tiempo récord. Así que, otra vez, la Semana de Ingeniería me duplicó el optimismo de un optimismo enorme que yo tenía y creo que lo que vamos a escuchar ahora va a producir en ustedes el mismo efecto que me produce a mí. Bueno, adelante. Muchas gracias, Raúl, por tus valiosos conceptos. Y bueno, pasamos al panel que nos convoca. Vamos a escuchar al ingeniero Carlos Coleto, gerente de la Unidad Gas y Petróleo de la empresa SACDE. Bienvenido, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá y por escuchar los que están en las redes. La verdad, me siento muy honrado de estar hoy acá explicando lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y me da mucha alegría ver entre el público gente que me ha enseñado mucho en mi carrera y me da mucho placer poder estar rindiendo un examen frente a ellos. Empezando por, no sé si estás presentando ya. ¿Tenés un control? Bueno. Este soy yo, que no es más de lo que acaba de decir el decano y le agradezco. Ahí está. No, seguimos mal. ¿Ya está? ¿Con este? Bueno, SACDE. ¿Qué somos en SACDE? ¿Quiénes somos SACDE? SACDE es una empresa, como todos deben conocer, que viene de lo que era IEXA, con 40 años de experiencia en la Argentina, en obras de infraestructura Argentina y Sudamérica. Y a partir del 2017 pasa a llevar el nombre de SACDE con el objetivo de construir crecimiento. Y en eso estamos todos los días. Tenemos una variedad de actividades dentro de la compañía que van desde la ingeniería hasta los servicios, como pueden ver. Y estamos organizados en 4 áreas de negocio. Gas y petróleo, donde hacemos ductos, plantas y damos servicios en yacimiento. Tenemos ahí encendida la oportunidad siempre de la minería. Estuvimos participando en algunas licitaciones durante la pandemia. Hoy nos ocupa muchísimo el gas y petróleo y estamos focalizados en esta unidad de negocio directamente con ese rubro. Hacemos, como decía, plantas compresoras, plantas de tratamiento. En el rubro de energía, otra de las áreas que tenemos centrales térmicas. Estamos terminando la central de cierre de ciclo de Seiza e iniciando en Brigadier López un nuevo cierre, luego de haber terminado hace muy poquito Ensenada Barragán, por acá en La Plata. Hacemos también gran parte de las obras de los parques eólicos. En el rubro de infraestructura tenemos un proyecto emblemático que es el dique del Tambolar, además de una cantidad muy grande de rutas y autopistas a lo largo de todo el país. Además de esto, como no tenemos demasiados problemas con todas las otras 3 unidades de negocio, nos dedicamos a hacer arquitectura, porque nos faltaba tener alguna diversidad de rubros dentro de la obra. Entonces nos pareció divertido empezar a hacer arquitectura, continuar con trabajos de arquitectura que el grupo ya venía haciendo desde antes. Estamos haciendo edificios en Capital Federal, fundamentalmente. Ahí vieron recién Martín Coronado y ahora la esquina de Alcorta y Pampa, entre otras cosas que estamos haciendo.
Yendo a nuestro portfolio, nuestra capacidad de hacer, esto es un poco en cada una de las áreas, la potencia que tenemos de ejecución. No quiero aburrirlos con estos números, después seguramente lo van a poder compartir. Tenemos presencia en prácticamente en gran parte del país, en estas 4 unidades en las cuales estamos organizados. Nuestra capacidad de ejecución, también aquí tenemos números de cómo operamos y con la cantidad de gente que trabajamos en ingeniería y horas hombre directas de construcción. Tenemos, como decía recién, son 45 años de experiencia, en los cuales hoy estamos con más de 5.000 empleados. Nuestros empleados han crecido como hemos crecido nosotros, como pueden ver en esa curva que se pone casi exponencial en la última parte, en estos últimos años. Desde el año pasado, mitad del año pasado, empezamos con un crecimiento exponencial, no solo por el gasoducto Néstor Kirchner, sino también por los trabajos en Vaca Muerta, que nos demanda muchísima actividad. En lo que hace un poco a la distribución de nuestros ingenieros y a la cantidad de horas que hacemos de ingeniería, esto nos pareció muy importante ponerlo porque a mí me pasó cuando estaba en la universidad poder entender qué hacía un ingeniero en la vida real. Entonces acá mostramos un poco cómo tenemos distribuidos nuestros ingenieros porcentualmente en las distintas unidades de negocio, incluso en el corporativo y en el parque de máquinas. Acá somos mayoría ingeniero y lo puedo decir sin que nadie se me enoje, pero tenemos la capacidad, los que estudiamos ingeniería, de hacer muchas cosas, no solamente hacer ingeniería como tal o construir, sino hacer gestión y hacer un montón de actividades que son también muy importantes para llevar adelante cualquier construcción, cualquier proyecto que querramos emprender. Esto lo demuestra un poco cómo estamos distribuidos independientemente de la especialidad. Yo soy ingeniero civil. Y desde que empecé a trabajar hice gasoductos, plantas y obras de oil and gas. Podía haber estudiado ingeniería mecánica o podía haber estudiado ingeniería industrial, cualquier otra ingeniería. Es la ingeniería la que nos pone en un lugar de privilegio para poder afrontar cualquier carrera profesional que tenga que ver con la forma de razonar, como decíamos recién, para llevar adelante cualquier emprendimiento. Siguiendo con la presentación y contándole un poco qué somos y qué fortalezas tenemos para llevar adelante los trabajos que hacemos y cómo nos paramos frente al futuro también que se hablaba recién. Hemos hecho inversiones en los últimos años. Solo en el año 2023 ya llevamos invertido 16 millones de dólares en compra de equipamiento de primera punta a nivel mundial. Hemos traído para hacer posible el Néstor Kirchner en el plazo que se está llevando adelante equipos de soldadura automática con un servicio rentado a Estados Unidos. Hoy en SACDE estamos con una escuela de soldadura habilitada con nuestros propios equipos de soldadura automática, entrenando gente para que las próximas obras ya se hagan directamente con equipo propio y ya radicado en el país. Hemos comprado tiendetubos, pie welder, biseladoras, Powder Machine, que son la última foto abajo que muestra, es una gran zaranda móvil que va seleccionando el material para poder tapar con material fino la primera parte de tapada después del caño. Y no pongo los equipos que yo llamo commodity, que los usa cualquiera de nuestras unidades de negocio, como excavadoras, topadoras, motoniveladoras, camiones, porque la lista sería infinita. Me focalicé directamente en lo que viene, que espero que así sea, muchos gasoductos por delante y oleoductos. El otro tema que tenemos, y es el gran tema, es cuidar nuestra gente y cuidar nuestro producto. Nosotros contamos con un sistema integrado de gestión donde vemos de manera única cómo cuidamos a la gente con planes de prevención, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo cuidamos la salud ocupacional de nuestra gente también, y cómo garantizamos para nuestros clientes el mejor producto posible de acuerdo a las normas que aplican. Esto lo medimos con un único sistema integrado para poder ser previsibles y tener un control sobre nuestras actividades en toda esta gama de temas que son tan o más importantes que la construcción en sí misma.
Yendo un poco a la unidad de negocios que dirijo de gas y petróleo y remontando un poco al año 2018-2019, que fue cuando la unidad de negocio empezó a tomar un poco de trabajo en este rubro. Hemos crecido desde el 19 específicamente hasta fin del año pasado, cuando hice el corte, un 1100% en la actividad que ejecutamos como SACDE en gas y petróleo. Y no es porque no teníamos trabajo, pero ahora la verdad el trabajo que tenemos es mucho, es muy importante y nos hemos puesto a la altura de hacerlo y de seguir creciendo. Acá hay un pequeño videíto que estuvo en algunos medios que me parece interesante para fortalecer lo que estoy diciendo con lo que llamamos el camino del gas. Una chispa se mueve medio centímetro para encender gas que viajó más de 1000 kilómetros. ¿Cómo llega el gas de vaca muerta hasta tu casa? Varias obras de infraestructura son parte de este proceso. El gas, que se encuentra a miles de metros de profundidad, se extrae en los yacimientos. Líneas de conducción lo llevan hasta las plantas de tratamiento, donde el gas natural se separa de otros componentes. Y las plantas de compresión lo inyectan en los gasoductos que lo transportan para cruzar todo el país. Finalmente, se distribuye haciendo llegar el gas a industrias y hogares. En todas estas etapas, SACDE está presente construyendo obras imprescindibles para el país, con experiencia y compromiso, para que algo tan complejo a vos se te haga muy simple. Hoy, además de... Hola. ¿Está bien? Bueno, hoy, además del gran trabajo que tenemos en los yacimientos de Vaca Muerta para diversos clientes, traje a la mesa los 4 proyectos más importantes en tamaño y en impacto para la industria que hoy estamos ejecutando. Estos son, que ustedes conocen y vamos a tocar en particular, el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en los sectores que nosotros estamos trabajando, son 555 kilómetros. Estamos haciendo una planta separadora en Tratayén para TGS que tiene 2 módulos de tratamiento, es un contrato doble. Estamos construyendo también para ENARSA la planta compresora en Tratayén, cabecera del Néstor Kirchner, para una etapa posterior a la que tenemos ahora a fin de mes. Y estamos iniciando la construcción de un tramo del proyecto Duplicar para Oldelval, que va desde la mitad del recorrido. Este proyecto tiene cabecera en Allen y llega hasta Bahía Blanca. Ha sido dividido en 2. Nosotros tenemos la responsabilidad con Techin como socio, igual que venimos haciéndolo en el GNK, de construir la segunda parte que va desde Pichimahuida hasta Bahía Blanca. Como dijimos hace un tiempo, lo dije yo hace unos minutos también, nosotros construimos crecimiento, construimos futuro y hacemos historia al hacerlo. Uno a veces no mide, en el caso mío que tuve la oportunidad de estar en grandes obras, me cuesta medir el impacto de lo que uno hace porque lo considera que es algo que hace todos los días y está bien hacerlo así todos los días. Pero me ha pasado dentro de SACDE que hay gente que tiene una emoción enorme por donde estamos parados hoy en cambiándole la vida a la gente. Y me parece que eso a veces nosotros, los que hacemos muchas cuentas, lo dejamos en un plano lateral. Pero nosotros, nuestras cosas cambian la vida de la gente y creemos que es la manera para construir un futuro mejor para todos. Por eso tenemos como eslogan un poco el construimos crecimiento, construimos futuro, es lo que queremos hacer. Aquí tenemos otro video que cuenta un poco sobre el gasoducto Néstor Kirchner.
Estos son los datos duros. 40, 35, hay un debate con el Neua, pero estamos ahí. El Neua terminó creo el 87, Gustavo, más o menos, si yo no recuerdo mal. Y bueno, estamos casi en 35, 40 años desde que no se hacía una obra de esta magnitud aquí en la Argentina. ¿Dónde está esta obra? ¿Dónde estamos trabajando? Nosotros tenemos, si vamos de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, para quedarnos en el tramo del renglón 1 y 2 de Néstor Kirchner, que es el tramo que sale de Neuquén. Tenemos arriba a la izquierda lo que en ARSA denominó renglón 4, renglón 4.1, 4.2, que consta de un gasoducto de a unos 80 kilómetros entre Mercedes y Cardales en 30 pulgadas y un loop al Neuva 2 en la zona de Ordoqui de 29 kilómetros en 36 pulgadas. Si vamos de Saliqueló hacia atrás, el primer tramo tiene la responsabilidad de construirlo BTU y nosotros tenemos la responsabilidad junto con Techín de hacer los 446 kilómetros que nos separan desde Tratallena hasta el inicio de BTU cerca de la localidad de Doblas en La Pampa. Allí se ve un poco la red de gasoductos, donde tenemos la línea en color rojo, son los gasoductos que opera TGS. Tenemos el de Neuquén a Bahía Blanca, que es el Neuva 1, Neuva 2, con sus tramos hacia Buenos Aires, hacia el centro de consumo. Tenemos en color celeste el centro-oeste de TGN y los gasoductos que cruzan a Chile, Gas Pacífico y Gas Andes. Eso es todo lo que vemos aquí en este gráfico, que es bastante claro. También se ve el tramo que sería el segundo tramo, la segunda etapa del Néstor Kirchner, desde Saliqueló a San Jerónimo. Si nos metemos de lleno en nuestra responsabilidad para ENARSA, en el gasoducto Néstor Kirchner, recién lo decía, ahí están las magnitudes físicas de la obra, la cantidad de kilómetros y los diámetros que están involucrados. Esa es una imagen de la provincia de La Pampa, del equipo de soldadura automática. Ahora vamos a ver algunas fotos más. Pero antes de eso vamos a ver un poco la estrategia. El vicedecano me decía qué es lo más difícil, qué es lo que más nos trajo problemas o cuál es el problema más grande. Y en realidad el problema más grande hubiera sido empezar con la página en blanco. Muchas veces cuando uno tiene que empezar algún trabajo, una monografía, un estudio, lo peor que puede enfrentar es la página en blanco. Pero en este proyecto tuvimos mucha gente con muchísima experiencia que desde el inicio sabía qué hacer y cómo hacerlo. Una obra con poco tiempo, una obra en un lugar plano, una obra con una logística escasa, casi nula, separada en 2 tramos o en 2 contratos, y a partir de ahí fue diseñada la estrategia de 2 tramos a unirse en el punto medio, donde se dio lo que pensamos y lo que siempre ocurre. El punto medio no es fijo. Cada fase de trabajo llega un poquito más o un poquito menos, y esa es la ventaja que tiene encontrarse en un punto medio, que uno no tiene un final finito para cada tramo y siempre el más débil es ayudado por el más fuerte. Y acertamos en esa decisión. Lo otro viene de la mano con la necesidad de poner la cantidad de frentes adecuado para poder cumplir con el programa a partir de tener una alta producción en cada una de las fases de trabajo. A su vez, tuvimos 2 plantas de doble junta trabajando de manera simultánea para lograr soldar menos cañería en la línea regular en el campo, llevando caños de 24 metros. Las plantas de doble junta, vamos a ver alguna foto más adelante, suelda la cañería que viene en 12 metros de la fábrica en un caño de 24 metros. Transportamos con el mismo camión un poco más, con un poco más largo el camión, pero transportamos el doble de cañería. Y a partir de ahí soldamos la mitad que soldaríamos en la línea, donde todo cuesta más en cuanto a esfuerzo para poder soldar y no en una fábrica como realmente se montan en las plantas de doble junta. Ahora había que soldar también esta cantidad de caños de cada uno de los lados, más de 18.000 soldaduras hicieron,
con la necesidad de la producción que había que ejecutar todos los días para lograr el tan esperado número de 4.000 metros por día de promedio para asegurar la terminación en plazo. Nos enfrentamos al problema no tanto de la capacidad del país con las herramientas que tiene para llevar adelante el trabajo, sino la disponibilidad del recurso. Si nosotros hubiéramos planteado una soldadura manual o semiautomática, no hubieran alcanzado la cantidad de soldadores que el país tiene para poder llevar adelante la cantidad de soldaduras necesarias a ejecutar. Y hoy el mundo, ayer y anteayer, ya hace muchos años, tiene procesos automáticos de soldadura para grandes diámetros y grandes espesores donde se logran altas producciones. Eso nos hizo buscar directamente al mejor producto del mundo, al mejor sistema del mundo, que tiene muchísima experiencia haciendo este tipo de desafíos, y trajimos un grupo de personas especialmente capacitadas y con mucha experiencia para esto, y logramos implementar en la Argentina por primera vez una línea regular de soldadura automática que terminó su labor con muchísimo éxito, acompañado de un sistema de ensayo a través de ultrasonido para seguirle el ritmo a estas soldaduras. Esto, más de 100 soldaduras por día de cada uno de los frentes que tuvieron de promedio durante todos los meses que estuvieron trabajando. ¿Nos costó mucho? Sí, nos costó muchísimo empezar. Nos costó muchísimo porque el país no estaba preparado y nosotros tampoco. La realidad es que nos armamos de cero. Firmamos el contrato en agosto y tuvimos que traer la cantidad de equipos que ustedes vieron que trajimos de afuera. Nos empezamos a preparar antes. En el mes de mayo fuimos a Estados Unidos, buscamos, elegimos los equipos, elegimos la soldadura automática. Licitación no entregada, contrato no tomado, tomamos el riesgo, porque si no, no iba a ser posible esto. A partir de allí, todo esto había que llevarlo adelante, porque en el papel, la mesa chica que estábamos trabajando en esta estrategia y cómo hacerlo, dijimos ¿con quién? Y a partir de ahí, las empresas empezamos a buscar nuestra mejor gente para poner al servicio del proyecto con un management de primer nivel y de muchísima experiencia. Recién lo decía de mi experiencia, en realidad yo estuve en 6 cruces de cordillera, donde pude aprender mucho, y quienes trabajaron en el gasoducto, quienes todavía siguen trabajando, también son personas de muchísima experiencia, donde todos todavía, yo por supuesto tengo mucho que seguir aprendiendo de ellos. A partir de ahí, de un management, tenemos que tener el personal capacitado para hacer este trabajo. Como dije recién, los soldadores no eran capaces de cubrir la necesidad de una soldadura manual o semiautomática, y lamentablemente el mercado tampoco fue capaz de cubrir la totalidad de los soldadores que necesitábamos para el mercado y para la cantidad de trabajo también que el mercado tenía ocupado. Tuvimos que hacer escuela de seimonistas, escuela de soldadores, traer soldadores incluso y operadores de afuera, porque uno puede hacer una escuela de seimonistas, pero la experiencia de 15, 20 años manejando columnas de tubería de 36 pulgadas, está el equilibrio de hasta dónde tomar riesgo para este tipo de trabajos. Trajimos de vuelta equipos de última generación, no solo la soldadura automática, sino que trajimos tiendetubos, pipe welder y gran parte del equipo que mencioné antes de última generación, donde hoy tenemos un tiendetubo que antes, y a empresas hoy todavía están operando en todo el mundo con tiendetubos que son de la década del 70, los más nuevos pueden ser, hasta algunos años eran de la década del 80. Hoy tenemos tiendetubos que tienen controles computarizados como cualquier grúa, que antes era impensado que un equipo de esas características podía operar de este modo. Y después lo que decía recién, una movilización temprana, una toma de riesgo, estar preparados. Pensemos que nosotros tuvimos más de 4.000 personas en el desierto pampeano, donde no teníamos lugar donde alojarlos, donde tuvimos que armar campamentos, donde la capacidad de campamentos de tráiler disponible en el país tampoco era suficiente.
y hubo que fabricar trailers, contenedores a los proveedores para poder estar a tiempo con toda esa infraestructura, para que la gente esté alojada, para que la gente coma, para que la gente tenga los insumos para hacer hasta la hotelería del lugar, ni hablar de repuestos, materiales. Cuando uno se pone a enumerar todas estas cosas, es increíble la cantidad de insumos que uno maneja, de lo más diversos. Y hay que llevarlos todos ahí, al lugar remoto donde nada hay a la vuelta de la esquina, porque no hay esquina, básicamente. Ahí voy con el último punto, que justamente es la logística dedicada para el proyecto, donde sin la visibilidad de lo que va a venir, nos hubiera agarrado muy tarde para resolver temas que hubieran sido imposible se resuelvan en el tiempo necesario para que esto pueda avanzar como debía hacerlo. Estos números que están un poco cruzados, se los voy a contar un poco. Es un proyecto, como ya se dijo y todos lo sabemos, 10 meses de ejecución. Ejecución de una obra que en el resto del mundo, en lugares similares, planos como este también, se hacen en más de 2 años, contratos de más de 2 años. No digo la obra en sí, más o menos rápido se ejecuta. El tema es todo lo que necesitas, lo que hablaba recién. Hay que poner todos esos recursos, hay que conseguirlos, hay que capacitarlos. Hay todo un periodo que es muy importante antes de la ejecución de los proyectos. Son 555 kilómetros, los 11 millones de metros cúbicos de capacidad inicial y más de 4.000 empleados, como dijimos. Las tecnologías que fueron claves para la ejecución, lo mencionaba recién, la planta doble junta. Ahí ven una planta en una foto aérea, donde entran de derecha a izquierda 2 caños simples, se prepara el bisel, se sueldan en 3 estaciones y del otro lado sale una pieza de 24 metros. Planta que ha trabajado a razón de 100, 110 soldaduras por día en 2 plantas. Soldábamos mínimo 200 caños de promedio, construíamos 200 piezas de 24 metros de promedio por día. La soldadura automática, como decía recién, es una soldadura americana, en realidad mundial, porque también tienen mucha presencia en Europa y mucho trabajo en Europa del Este, Oriente, obviamente Estados Unidos, Canadá. Es un proceso que tiene una pasada de raíz interna a través del mismo acoplador que cuenta con 8 torchas de soldadura, 8 arcos de manera simultánea para hacer una velocidad increíble la pasada de raíz, y a partir de allí vienen las pasadas de relleno, que en este caso contamos con 5 estaciones de relleno en cada uno de los frentes de soldadura que teníamos operando. Aquí vemos algunas fotos más. Estas son de la escuela de soldadura. Nosotros llamamos escuela también a cuando califica el soldador, cuando certifica. Y ahí se ve en la foto central, es una muestra de cómo es el bisel y cada una de las pasadas, cómo va depositando la cantidad de material que tiene la capacidad de hacerlo. Volvemos al tema equipos y a los números corridos. Tenemos 1.200 equipos, 1.250 equipos nacionales, trabajaron y aún trabaja gran cantidad en el proyecto, y 190 piezas de equipo internacionales. Esta es una foto del puerto cuando llegaron los primeros equipos allá por el mes de octubre. Imaginen, firmamos el contrato en agosto, en octubre recibimos un barco de equipos. Sin trabajo previo eso hubiera sido imposible. ¿Cómo se construye el GNK? Renglón 1 y 2. Tenemos la parte logística, que es la que después nos va a ayudar o a traer problemas, que es el buen diseño de dónde colocar obradores, dónde colocar campamentos, dónde colocar la cañería, que está relacionada también con en la implantación de
de la planta de doble junta. Ese es el primer paso. Aquí se ven fotos de algunos acopios de cañería, algunos campamentos, los equipos ya esperando el inicio de las fases. En la foto de la izquierda arriba, eso es en el denominado campamento del KP60, en el kilómetro 90 y pico de la ruta que va de Neuquén a Catriel. Los otros son de La Pampa. El que se ve a la derecha es de Reforma. Reforma está en el medio de la nada. Es el punto más lejano yendo desde el sur y yendo desde el norte, donde no hay absolutamente, es un pequeño pueblo que nos recibió muy bien, como todos los pueblos por que transitamos y estuvimos molestando, como digo siempre, en las localidades haciendo nuestro trabajo para poder tener nuestra gente viviendo, comiendo. Acá tenemos algunos... Mi nombre es Luis Garay, estoy responsable del campamento en el PK 311, que estamos construyendo el gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la localidad de Chacharramendi, provincia de La Pampa. Una localidad pequeña, tiene algo un poco más de 250 habitantes, así que nada, nosotros vamos a hacer tal vez el doble que ellos. Y ver esto en tan poco tiempo, te das cuenta que acá hay muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y bueno, ya de a poco van dando los resultados. Uno a veces imagina que construye un gasoducto. No, tiene que construir también los elementos para poder tener logística para construir el objetivo final, que es el proyecto que tiene que llevar adelante. En este caso, la apertura de pista no es más que construir un camino muy rústico, sin hacer demasiada ingeniería, simplemente mover el suelo para poder lograr el acceso de los equipos de montaje y, en algún caso, no es este el caso, hacer algún tipo de movimiento de suelo para sortear pendientes y algunas zonas complejas. Aquí tenemos la planta doble junta, como recién describía en la foto, que estaba un poquito más alejada. Aquí la foto es al revés, de izquierda a derecha entran los caños simples. En la primera carpa se rehace el bisel para que el proceso de soldadura que se implementa sea el adecuado y el calificado, con 2 estaciones externas y una estación interna, saliendo a la derecha el caño de 24 metros de largo. El zanjeo depende de la obra, depende del terreno. Uno lo puede hacer a continuación de la apertura de pista, lo puede hacer inmediatamente antes de la bajada de la cañería en zanja. Todo depende del suelo que se va a encontrar. Aquí, a pesar de que inicialmente podía alguno decir, y de hecho ha sido así, de que en La Pampa no íbamos a tener problemas, en la zona de La Pampa había una tosca bastante complicada y tuvimos que utilizar estos equipos que tienen una gran cadena, imagínense como si fuera una oruga, con dientes que va limando, va ahora dando la roca para ir pudiendo completar la zanja. Estos equipos también fueron traídos especialmente para la obra desde distintos países y en renta de Estados Unidos. Después viene el desfile de la cañería, denominado de esta forma, que es el llevar el caño al lugar donde va a ser soldado, uno por uno, los 18.000 y pico de caños que se transportaron, uno por uno fueron desfilados. Este equipo que está utilizando esta excavadora es un vacuum que trabaja con vacío, asegura o garantiza, mejor dicho, una carga, una maniobra segura para la gente, no está involucrado el personal más allá de hacer un guía de dónde va la cañería. Y luego tenemos la soldadura automática, donde, como decía recién, se soldaron 18.180 uniones. Batimos el récord latinoamericano
en soldaduras en un solo día, en un solo frente. Uno de los frentes que teníamos llegó a 132 uniones en un solo día, el otro llegó a 122, ahí había un poco una competencia, una sana competencia. Y uno de los días de alta producción donde se juntaron varios planetas, logramos avanzar más de 7.000 metros, sumando los frentes de la línea, solo los frentes de la línea regular puestos al servicio del proyecto. Y también tuvimos otro récord de un día también de grandes producciones en alguno, en otras bastante importantes también, sin ser récord, que llegamos a soldar 510 uniones, sumando las 2 plantas de doble junta, las 2 líneas regular automática, un grupo que teníamos en una parte pequeña en la reforma de soldadura semiautomática, los cruces especiales y los empalmes. O sea, todo lugar donde había alguien soldando, se contaron todas las soldaduras, las contamos siempre durante todos los días de la obra, y un día logramos hacer las 510 soldaduras. La verdad, llena de satisfacción haber podido implantar un equipo con estos logros, que no fueron comunes ni son comunes en estas latitudes, ni siquiera en el mundo. Esto fue chequeado hablando con la gente de CRC, que fueron los proveedores del equipo de soldadura automática. Lograron algo así como 200 soldaduras en un solo día con un solo frente, por única vez, y confesaron que no lo pueden lograr nunca más. Era otra época, era otro cuidado de la gente, era un lugar totalmente plano en Canadá, donde se alinearon todos los planetas, con tiendetubos de otro nivel de seguridad, y confesaron claramente que era imposible volver a lograr ese número porque las condiciones cambiaron, y en buena hora, porque las condiciones cambiaron hacia el cuidado de la gente, que es lo más importante que tenemos nosotros en nuestras obras. Aquí tenemos el equipo de soldadura automática visto desde afuera de la cocina. La cocina sucede adentro de esa caseta, y créanme que es una cocina. Imagínense en el verano pampeano, dentro de esa caseta metálica, con los 4 arcos que genera la soldadura automática, totalmente vestidos con protección los soldadores, durante 10 horas soldando, salvo el momento de minutos en que la caseta se levanta de un lugar hacia la otra soldadura. Un laburo realmente muy, muy sacrificado. Bueno, mi nombre es Matías Churrullo, soy profesionista de soldadura automática, una tecnología nueva y de punta en Argentina, que aparte de hacer más rápido todo el proceso, en una fase donde tenemos cientos de izajes por día y tenemos mucho riesgo de quemadura, riesgo de corte, riesgo de golpe, riesgo de aprisionamiento, que hay que siempre ir evaluándolos y buscando la manera correcta para hacerlos, para evitar los riesgos y llegar a lo que todos queremos, 0 incidentes, 0 accidentes, y poder terminar la obra cumpliendo todos los parámetros del cliente y los parámetros de las empresas. Posterior a la soldadura hay un revestimiento que cierra la junta que fue soldada para que quede completamente revestida la cañería, y luego viene la bajada y tapada. También acá hubo que hacer un refuerzo muy importante en equipo rentado en el extranjero. Gran parte pudimos hacerlo como inversión y ha quedado en la Argentina como propiedad de SACDE, y algo también por parte de Techin. Aquí el récord fueron más de 9.000 metros en un día en los 2 frentes de bajada, uno operando en cada uno de los renglones. Y la frutillita del proyecto fue el cruce dirigido del río Colorado. Ahí no tiene 1.200 metros. 1.200 metros es la cañería que pasó por debajo del río, donde el trabajo se hace desde las márgenes, no se toca, no se toma contacto con el cauce.
Ahí se ve el posicionamiento de la máquina perforadora. Es un trabajo que consta de distintas etapas, donde primero se hace un túnel piloto, después se ensancha, en este caso fueron en 3 diámetros distintos, hasta lograr el diámetro final del túnel, donde se enhebra literalmente la cañería, la columna de 1200 metros a través de ese túnel. La cañería tiene una profundidad de aproximadamente unos 30-34 metros de profundidad en el punto más bajo, porque se busca el lecho de roca para poder hacer una perforación limpia. Este cruce fue realizado con éxito, terminó el viernes pasado, a la madrugada del sábado, o el anterior. Gracias. Pasa tan rápido las cosas en la obra que uno no sabe dónde está. Terminó la... Y ahora, esto sí no lo planifiqué, pero toda mi presentación fue 50 minutos como me lo pediste, pero no lo planifiqué, salió así, ni siquiera lo había hecho una previa para ver cuánto duraba. Así que no sé, ahora entiendo que vienen preguntas. Sí, efectivamente vamos a hacer preguntas. Desde el equipo de transmisión le van a estar acercando el micrófono. Les pido que levanten la mano. Vamos a ir primero por este lado y después seguimos atentos a quienes levanten y les acercamos el micrófono. Ahí. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas, pero voy a hacer una ahora y otra más tarde si hay tiempo, para no abusar. Desde mi ignorancia como físico, no soy ingeniero, yo vi que la profundidad de la zanja no era demasiado alta. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de vigilancia y control a posteriori del tendido para evitar que venga alguno con una retroexcavadora y no le pegue un sablazo al gasoducto? Bueno, a ver, ahora funciona buenísimo esto. La tubería tiene que tener 1 metro de tapada en los lugares de terreno natural. A partir de ahí, bueno, el diámetro de la tubería, una cama es 1 metro, la tapada en gran mayoría del gasoducto. En los cruces especiales es un poco más profundo, y lo mismo que en cruces de interferencias y demás. Lo que hacen digamos, nosotros como constructores ponemos, después vamos al tema de calidad, de asegurar que lo hagamos bien, pero voy al revés, voy con el tubo en operación. El tubo en operación tiene señalización a lo largo de toda la traza en los lugares donde puede haber alguna interferencia o hay alguna interferencia, cruces de caminos, ferrocarril, etcétera, etcétera. Y en el resto lo que hacen las operadoras es vigilar qué sucede en la zona, no olvidarse de ningún lugar, y rápidamente en estas zonas, sobre todo los cross country como estos, ven si hay alguna nueva carretera o hay algún campo que está abriendo un camino, etcétera, etcétera. Y funciona a través de la vigilancia del ducto. Hoy el mundo tiene otras tecnologías, tiene otros presupuestos.
donde hay sistemas de detección de intruso a través de fibra óptica y un montón de otras cosas más, donde hasta incluso hay situaciones donde esta detección de intrusos detecta vacas y hay que tener asociado alguna cámara, algo para chequear que no es una máquina ni un hombre, sino que es una vaca. Hay de todo en el mundo dando vuelta con esto. Con respecto a asegurarse la profundidad de la tubería, como también todos los otros temas que tiene que tenerse en cuenta y cumplir con la calidad del producto, nosotros como compañías y como UTE organizada para esto, tenemos un plan de inspección ensayo y un sistema de calidad. Ambas empresas estamos certificadas, independientemente de los controles que hace nuestro comitente a través de la inspección de obra para el cumplimiento de las normas y del pliego y sobre todo de la ingeniería que ha sido aprobada para desarrollar. Pero nosotros tenemos nuestro propio plan de calidad con puntos de control que no te permiten seguir si lo anterior no fue cerrado, y te diría administrativamente, porque las fallas en la soldadura se detectan inmediatamente. Nosotros trajimos dos equipos de ultrasonido para trabajar directamente detrás de la soldadura, para no esperar el tiempo que una gamografía demora en sacarse los disparos, ser revelada, etcétera, etcétera, etcétera. El ultrasonido da una lectura inmediata para el operador y el informe en cuestión de minutos es enviado o es visto por quien lo controle. Y nos permite, y sobre todo con la soldadura automática, donde es un sistema que funciona de manera repetitiva o muy previsible en hacer lo mismo o prácticamente parecido en la soldadura anterior. Si uno comete un error y no lo ve por los tiempos de la gamografía, puede arrastrar media jornada entera de soldaduras que después hay que reparar o cortar. Entonces, cada proceso tiene su control. La profundidad de la zanja es controlada por topógrafos, la tapada que finalmente tiene la tubería también. Y cuando uno llega al momento de bajar la cañería a la zanja, hay un primer gran cierre ahí, donde se arma lo que se dice, así sea digital, la famosa carpeta para poder bajar cada una de las columnas. La cañería se suelda, no es infinita la cantidad de caños que se sueldan, sino acá hay una longitud media entre 800 y 1200, 1400 metros cada columna de cañería soldada. Entonces esa columna que se va a bajar a la zanja, previo a bajar a la zanja, hay que hacer un cierre. Y con ese cierre ya cerrás un capítulo y garantizás de que lo hecho hasta ahí está hecho de acuerdo a cómo debe hacerse por el sistema de calidad y por la ingeniería que está aprobada. Luego también, antes de la prueba hidráulica, en las tareas que siguen, se sigue cerrando etapas, ¿sí? Eso es un poco lo que hacemos para asegurar que nuestro trabajo está bien hecho y va a cumplir el objetivo previsto. No sé si te alcancé a responder todo. ¿Querés adelantarme la segunda para que la vaya pensando? Bueno, ok, no. Es una obra de gran envergadura en general y por lo que comentaste se está tratando de acelerar los plazos respecto de una obra tradicional. Uno de los problemas que mencionaste es tenés una curva de capacitación y jornadas laborales largas, comentaste 10 horas para un soldador. ¿Cómo vienen evaluando ustedes la tasa de incidentes, accidentes respecto de una obra hecha en un plazo de 24 meses? No cambia. No cambia. Al contrario, en algún punto hasta hay índices que son mejores que en otros proyectos. Tenemos ambas empresas un programa de seguridad y de prevención muy robusto que implementamos desde el primer día. La curva de capacitación que vos decís fue de la mano con la posibilidad de conseguir los recursos adecuados para hacer. La pasamos muy mal los primeros meses, porque teníamos la gente, no teníamos el equipo, teníamos el equipo, no teníamos la gente, teníamos la gente, el equipo, no teníamos los materiales. Siempre hay dificultades para arrancar una obra y mucho más de esta magnitud.
Entonces, ¿se compensaron las cosas? Sí, se compensaron las cosas. La pasamos mal, como dije, para poder iniciar los trabajos. Después pudimos recuperar y acompañó a la curva de aprendizaje de la gente de una manera amigable para lo que es la prevención de accidentes. Pero los índices es indistinto de cuál sea la obra, porque de vuelta, las políticas de nuestras empresas hacen que cuidemos la gente y no vamos a hacer nada fuera de lugar. Sí. Gracias. Ingeniero, curiosidad simplemente, dos preguntas. Antes de nada, felicitaciones, impresionante lo que expuso, ¿no? Y el equipo que conformaron. Primero, ¿cuál es la mapo de este gasoducto o de este tramo en primera instancia? Y segundo, otra curiosidad que tengo es que habitualmente en este tipo de proyectos de enorme envergadura, uno de las principales dificultades o incluso no sé si no está dentro del camino crítico es la gestión de las servidumbres, es decir, la obtención de la documentación o autorizaciones para poder entrar e introducirse en terrenos que quizás son de privados, etc. Siempre me lo autopregunté, no lo encontré en ningún medio, es algo que, no quiero exagerar, pero sí tengo curiosidad, quizás es algo que se hizo previamente a la firma del contrato o lo hizo la empresa constructora. En fin, son esas dos inquietudes. Le agradezco. Bien, este gasoducto opera a 100 kilos por centímetro cuadrado. Es un caño X70, 70.000 libras de resistencia de fábrica. La servidumbre estuvo a cargo nuestro, a cargo de los contratistas. Sí debo decir que NARSA hizo un trabajo previo muy importante a la firma del contrato, porque si no, no se hubiera logrado todo la información, más que nada la información necesaria. Y la verdad es que salió muy bien. La gente contrario a lo que hubiera pasado, hubo casos, por supuesto, tuvimos que enfrentarnos frente a un coto de caza, apareció una reserva donde teníamos ciertas dificultades para montar la cañería de manera tradicional, pero no hubo una problemática muy importante para la longitud que tiene el gasoducto. De hecho, te diría que tuvimos muchos más problemas que se fueron solucionando, se fueron judicializando algunos expedientes para poder, en un caso, forzar a los propietarios, en otro aplicar la justicia para entrar en las partes de la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de tramos y por la economía de los predios, por la economía de la explotación de los predios. En Neuquén y en La Pampa, extensiones, kilómetros y kilómetros de campo, encontramos pocas dificultades para lo que podía haber sido o en otro país o en otra circunstancia. Tuvimos problemas de vuelta, sí, tuvimos que saltar algún predio, tuvimos que abrir la pista primero allá, después acá, pero la continuidad de la tubería fue interrumpida solo en un caso puntual en La Pampa, si la memoria no me jugó una mala pasada. Y eso también era parte de la estrategia, hacer una apertura de pista temprana, lo más temprano posible, como para sortear todas estas dificultades, porque también está la reacción. Si vos vas y negociás con un propietario que sí, que no, y no tenés medio de presión para que te ayuden otros, por ejemplo el cliente, o llevarlo a la justicia, tenés un periodo, entonces, pero cuando ya llegás con la máquina, ahí todos se empiezan a poner muy nerviosos y se solucionan fácil las cosas, o por lo menos más rápido. Una pregunta que tenía, un poco de curiosidad, un tema que también estamos viendo en la escuela, pero es el tema de dilatación de los tubos o de los caños que se utilicen para el gasoducto. Dilatación. O sea, a la profundidad a la que está el caño, ¿no sufre por las temperaturas? O si sufre por las temperaturas, ¿cómo se remedia el hecho de la dilatación que tengan los caños para que no haya complicaciones con los mismos?
Qué ganas que conteste vos, que tengo, Gustavo, ¿eh? No. A ver, primero la temperatura que uno tiene cuando la cañería está ya puesta en posición y en zanja tapada es bastante estable. Sí te puedo decir antes que haga Gustavo con mucha más capacidad y conocimiento que yo la respuesta del tubo una vez instalado con el estrés, con las fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Debo decir que la cañería cuando está en zanja se mueve de una manera increíble. Hay momentos en que vos tenés que hacer una tarea durante el día que si no la haces, no podés hacerla hasta el día siguiente. Por ejemplo, el empalme entre dos columnas, donde vos tenés una longitud de este lado, abierta en zanja, otra longitud de este lado, y la cañería a la mañana está contraída por la temperatura de la noche, y durante el día, con temperaturas de 30 y pico de grados, si no lograste hacerla durante la mañana y cortaste las dos bocas de los caños para empalmar, no lo haces más. Porque esto empieza a dilatarse y el dilatarse es que empiezan a juntarse y es imposible poder presentar la cañería. Respecto de la dilatación, como dije recién, y ahora te agradezco si querés ampliar un poquito para hacerlo más académico, pero hay análisis de ingeniería que hacen a poder manejar la dilatación de la cañería, pero sobre todo los esfuerzos en la operación que la cañería tiene. ¿Sí se escucha? No. ¿Sí? No, simplemente la respuesta es simple. En una tensión mecánica, sin deformación no hay tensión. Y cuando el caño está enterrado, la fricción con el terreno evita que se dilate, con lo cual, salvo los extremos que salen, porque hay trampas de scrapper y sistemas que son aéreos, todo lo que está enterrado, prácticamente la fricción del terreno no permite que el caño tenga una deformación, y si no hay deformación, no hay tensión. Y la temperatura del gas está limitada a lo sumo a 50 grados centígrados en la descarga de las compresoras, con lo cual a los 30, 40 kilómetros de la compresora, el gas ya tomó la temperatura del terreno. El terreno 1 metro puede estar, en invierno estará, qué sé yo, 8, 10 grados y en verano 12, 14 grados. El gas esté a esa misma temperatura, no hay ningún problema. En los extremos sí, y en los extremos entonces se ponen unos muertos de hormigón para que lo que sale de la cañería fuera de eso y que está ya expuesto a que la fricción del terreno no sea tan grande y que la temperatura pueda afectarlo, bueno, esos muertos evitan que el caño se estire más de la cuenta, porque como tenemos cosas aéreas conectadas, hay cañerías que se conectan de menor diámetro que pueden sí fallar. Y ahora te puedo hacer una pregunta, Carlos. Yo te dije que hables de esto para que no me preguntes. La mía es muy simple. Yo he visto por ahí, un poco acá, no tanto, pero en algunos videos que están por la red dando vueltas. En la soldadura automática, el caño aparentemente lo frentean primero, después tiene la soldadura, digamos, de la raíz, que parecería que tiene atmósfera gaseosa para protegerlo. La externa no sé bien qué tiene, si también es atmósfera gaseosa, ¿son los sistemas así, son sistemas con atmósfera gaseosa? Sí, nosotros el sistema inicia, como bien dijiste, más que con el frenteo, con el rebiselado de la cañería. El bisel de fábrica se mata con un nuevo bisel que tiene, es una J con un pequeño talón y una inclinación interna para que entre la pasada interna, que es en atmósfera gaseosa. Y las externas también son bajo atmósfera gaseosa. De hecho, está la necesidad de utilizar esa caseta, que es un problema gigantesco. Es una caseta que pesa 1.800 kilos. Porque más allá ahí es donde te sale más caro el collar que el perro, porque tenés que colgar todos los equipos en la caseta, que tiene que ser lo suficientemente robusta para colgar todos los equipos, entonces la caseta tiene que ser más robusta para poder sostenerlo y de ahí levantarlo. Y llegás a sumar, como te digo, 1.800, 2.000 kilos, que como viste, los pie welders que normalmente usamos son un tiendetubo, porque tienen que levantar los 2.000 kilos de cada una de las casetas. Y dos preguntas más cortitas. El ultrasonido, ¿lo hacían al 100% de las...? 100%. ¿Y qué porcentaje de defectos encontraron? Mirá, ahí nosotros tuvimos un tema muy particular, tuvimos una demora
muy, muy importante a la hora de aprobar la utilización del anexo A de la API, que hace la evaluación a través de un análisis de ingeniería en etapa crítica, donde gracias a las virtudes que da el ensayo del ultrasonido, podés mirar en 3D la soldadura y no la rusticidad que te da la placa de la gammagrafía, donde ves sombras, analizás sombras. No la demerezco, pero es una tecnología total y absolutamente distinta. Entonces, de la mano de un análisis de ingeniería y de la mano de un ensayo que te permite ver esto, lográs a través del denominado ECA no reparar caños que no necesitas reparar, no reparar soldaduras que no necesitas reparar. Nunca se aplicó en la Argentina, había un antecedente de años atrás en un gasoducto chico que no había mucha jurisprudencia, como dicen los abogados, para poder tomarse de eso. Hubo que ir al Enargas hizo su interpretación y finalmente cuando teníamos alrededor del 70%, Andrés, más o menos, del avance de soldadura, se logró aprobar y teníamos ahí un porcentaje bastante alto que nos hizo, más que reparar, cortar, porque uno tiene que mantener un porcentaje de reparación dentro del producto final que hace, dentro de lo aceptable. Nosotros estamos alrededor del 2%, lo normal de la industria. Aplicando un ECA desde el inicio es más bajo todavía, porque de vuelta, lo que dije que era malo en un momento cuando el equipo automático tiene o un mal seteo o el biselador no está controlando bien el biser y arrastró un error con 50 soldaduras en una mañana, también cuando sale bien y sigue saliendo bien y haces una tras otra sin inconvenientes. El ultrasonido te da la posibilidad de poder estando casi online analizando la soldadura. El resto de los ensayos, todo lo que fueron cruces, empalmes, se hizo todo con gammagrafía, al igual que las instalaciones en superficie. Ahí está, se escucha. Bueno, muy buena presentación. Con todo este proyecto de envergadura, donde tuvieron que hacer inversiones importantes y que aumentó, me imagino, el CAPEX de la empresa, ¿cómo se proyectan en términos del negocio? O sea, ustedes ahora, obviamente con este proyecto tuvieron muchos aprendizajes, me imagino habrán gestionado todo ese conocimiento que se fue generando en el marco de este proyecto. ¿Cómo se imaginan, tanto en Argentina como internacionalmente, posicionando a la empresa tal vez como desarrolladora de estos proyectos? ¿O cómo se imaginan el futuro, teniendo en cuenta que esto es como algo realmente importante para ustedes? Nosotros ya empezamos a transitar el camino del futuro. Nos preparamos para este proyecto, pero no solo para este. Antes de que este proyecto se materializase como un contrato, nosotros veníamos construyendo en Vaca Muerta plantas de 5 millones de metros cúbicos de tratamiento y compresión, trabajos en yacimiento, líneas de flujo, otros gasoductos. Construimos antes del Néstor Kirchner el gasoducto Vaca Muerta Norte y Sur, que fue el más grande en los últimos años después de Genea. Y hoy todo esto, más allá que el aprendizaje nos robustece en el manejo de obras que son únicas, que si no las vivís, no las... más que un aprendizaje, es una experiencia, porque las experiencias que se viven en estas obras, más que aprender algo nuevo, es entender cómo hacerlo con una escala diferente. Eso en cuanto al recurso humano. En cuanto al recurso de equipos, sí te da una ventaja el poder tener el tamaño de obra y el tamaño que la empresa toma después de estas obras para equiparte. Y el equiparte te pone de cara al futuro, este futuro que yo digo que ya estamos pisando, con una fortaleza enorme. Nosotros hoy somos una de las empresas más grandes de la Argentina en este tipo de proyectos.
Hemos invertido, como decía hace un rato, en equipo de primer nivel internacional. Hemos traído, no solo para ejecutar, sino hemos comprado nuestra propia soldadura automática. Somos la primera empresa en la Argentina que va a utilizar en sus proyectos soldadura automática propia, y obviamente capacitando gente para poder llevarla adelante y hacerla. Con lo cual, hoy estamos en el mejor de los mundos para una Argentina que comentábamos recién. Esperemos que siga con este objetivo de cambiar la matriz energética y sigamos pudiendo tener oportunidades de hacer grandes proyectos como este o a la medida que se necesiten. Y también en los otros rubros que nosotros manejamos, como generación de energía, obras de infraestructura civil, etcétera. Es verdad. La primera, breve, usted nombró varias veces que era un gasoducto en un terreno llano. Bueno, quería preguntarle si hay alguna especificidad sobre eso o cómo son los otros del país, ¿no? Ya que mayormente llano, pero como usted lo remarcó, quería saber a qué se refería. Y bueno, después pensando en el futuro, bueno, ahora nombraba el profesor Bertero, está la reversión del gasoducto norte, segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, imagino que ustedes van a presentar, ¿no? ¿Cómo ven desde el punto de vista... desde el punto de vista estatal, sabemos que está la dificultad, se está viendo financiamiento, y desde el punto de vista de la empresa y de sus competidores también, ¿cree que se encuentran preparados para estas segundas etapas? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista personal o estos desafíos también que decían ustedes en cuanto a la capacitación? Bueno, era eso. Gracias. Y muy buena charla, gracias por la presentación. Gracias. Cuando digo terreno llano, plano, es la Patagonia Argentina. Es kilómetros y kilómetros de extensión como esta alfombra, con interferencias, carreteras, ferrocarril, Río Colorado. Nos tocó una parte con una pequeña nariz de una barda que tuvimos que hacer. Creo que fue la única parte donde hicimos una curva combinada para salir. Y eso es gran parte de la Argentina. ¿Dónde esto no sucede? No sucede sobre la cordillera, donde directamente tenés que cruzar los Andes y ahí tenés que hacer un trabajo totalmente distinto. Lo que yo decía hoy de hacer 100 soldaduras, este terreno te lo permite. En el otro no, en el otro el problema pasa por otro lado, no pasa por marcar. Acá una de las cosas que charlábamos previamente y que no lo he dicho, quien ha marcado, quien ha sido y lo que ha sido el trabajo que se ha seleccionado para marcar la velocidad de la ejecución fue la soldadura, porque el resto de los trabajos era más fácil que acompañen a que setear con la pista. Yo seteo con la pista, hago 8 o 10 kilómetros por día, pero no lo sueldo nunca. Entonces la soldadura es la que marca y uno después define el equipamiento y la potencia del resto de los equipos para acompañar esa velocidad crítica que es la que tiene el frente de trabajo. Si vas a la cordillera, la velocidad crítica es abrir la pista, porque tenés que sortear los cerros y montañas, hacer una apertura que tenga la pendiente adecuada para que después puedas ir a montar un caño. Vos pensás que en un cruce de cordillera tenés que llevar este mismo caño, que acá lo llevás en 24 metros, lo tenés que subir en caminos que vos mismos hacés para poder meterlo y sortear la cordillera. La cordillera soldás, en algunos casos, caño a caño, y hay pendientes especiales o cruces o trabajos especiales donde haces 2 caños por día y estás feliz de hacer 2 caños por día. Eso es la bendición que tiene nuestra tierra, que dentro de todo es un trabajo manejable y no con dificultades de terreno o de geografía, que hubiera sido mucho más complejo poder llevar esto en este tiempo. La segunda parte de la pregunta, el plan que tiene la expansión de estos gasoductos, son 2, los nombraste muy bien: la extensión de la segunda etapa de Saliqueló a San Jerónimo, y después la reversión del gasoducto norte, que tiene un gasoducto de 122 kilómetros en 36 pulgadas para unir La Carlota con Teopugio, un aumento de capacidad del gasoducto norte en 2 loops que suman alrededor de 60 y pico de kilómetros, y la reversión de las instalaciones de superficie de 2 plantas compresoras. Estamos
más que preparados para hacer esos trabajos, así sean simultáneos, sin dejar de atender o sin perder de vista los compromisos que hoy tenemos, que mostré hace un ratito, que son contratos que tenemos activos hoy para otros clientes, en este caso muchos más privados que públicos, como es Enarsa en la planta compresora. Pero estamos mucho más que preparados. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi consulta es más o menos en línea con lo que se venía nombrando recién. Digo, cuando una compañía decide abordar un proyecto tan grande como es el gasoducto y que insume tanto esfuerzo y también equiparse, ¿en qué lugar quedan todos los otros proyectos? Que imagino que, digamos, hay que establecer prioridades y claramente el gasoducto debe consumir la mayor parte de esfuerzos. Y también enganchado esto, digamos, todo el equipamiento específico que se trajo para el gasoducto, ¿qué versatilidad tiene para otros proyectos, no solo de gasoductos, sino de otras obras referidas a los otros módulos que también trabajan en SACDE? Mirá, nosotros estamos organizados, así como lo vimos, en unidades de negocio que tienen que dar resultados de negocio de manera independiente con los accionistas. Y dentro de la unidad de negocio, de cada una de las unidades de negocio, estamos organizados en proyectos. Y esos proyectos tienen que dar en sí mismos un resultado para los accionistas. Tratamos de evitar impactar los otros proyectos. ¿Pasan cosas? Sí, pasan cosas. ¿Se enojan algunos? Se enojan algunos. Tratamos de hacer el menor daño posible a los demás clientes o a los otros proyectos, pero al final del día hay que tomar alguna prioridad. Lo hemos hecho, hemos hablado con algún cliente que ha tenido que sufrir algún impacto de este tipo en cuanto a la atención o a un cambio de recurso o un equipo crítico que hubo que mover y quedaba más cerca moverlo de Neuquén que traerlo del otro lado para un trabajo puntual. Y nos han acompañado muchísimo. Yo creo que este gasoducto es una de las cosas que más nos ha unido a los argentinos y a las empresas. Incluso clientes que no tienen que ver con este gasoducto están siempre entendiendo cuando por ahí le quitamos foco, por lo menos desde mi lugar, no desde los gerentes de proyectos que están 100% dedicados a los distintos proyectos que tenemos. Y han sabido entender y han sabido acompañar y aprovecho para agradecer a todos ellos. ¿Me hiciste una segunda parte de la pregunta? Sí, había una segunda pregunta que era todo el equipamiento específico que se trajo para el gasoducto, si sirve, si se puede reciclar para otro tipo de obras. La gran mayoría no. La gran mayoría no. Podemos pensar que un tiendetubo puede trabajar para atender ferrocarriles y es cierto, de hecho se ha usado. Pero básicamente el equipo de ductos, de tiendetubos, los pie welder, que son tractores que llevan soldadoras para poder hacer la soldadura en campo, zanjadoras, estas arandas móviles, las Spader Machine, curvadoras, son equipos específicos de ducto. Pero nosotros estamos convencidos de que este país tiene muchísimos más ductos que hacer. Y en eso contesto una parte de la pregunta que me estoy acordando ahora que me hiciste, ¿qué pasa con el trabajo en el exterior? Estamos muy ocupados en la Argentina, gracias a Dios. Tenemos mucho trabajo en la Argentina. Hoy debo decirlo, nos llaman de afuera, nos llaman de Chile, nos llaman de Colombia, nos llamaron de Madagascar para buscar la oportunidad de trabajo en otros lugares, en otros lares. Pero tenemos mucho trabajo acá, el foco está acá y por el momento no estamos pensando en otra cosa que la Argentina siga creciendo y nosotros construyamos ese crecimiento. Buenos días, buenas noches más que días. Muy buena la presentación. Me gustaría capaz algunos detalles en particular de obra. No sé mucho de soldadura. En cuanto a las soldaduras, hablan de 3 soldaduras, 2 externas y una interna o al revés. Me gustaría saber en cuanto al material agregado, si en las 3 hay material agregado y si son más plásticos o más elásticos los componentes agregados, o sea, un poquito más de
de profundidad en el tema. Y con respecto a la planta separadora de Tratayén, el compuesto que recibe el gasoducto, ¿qué es lo que se le separan? ¿Pesados o ya llega adecuado el gas para transportar? Gracias. A ver, no entendí mucho lo de las 3 o las 2 soldadoras, pero te lo voy a explicar desde cero. Nosotros tenemos distintos procesos para llevar adelante la soldadura de la cañería de los ductos. Uno de esos, el más tradicional que hay, es hacer soldadura manual con varilla. Uno tiene el bisel de fábrica y el material de aporte es la varilla conocida por todos de electrodo, donde cada una de las pasadas son externas y las realizan con electrodo. Por allá por el año 96 empezamos a incorporar dentro del trabajo de los ductos en la Argentina la soldadura semiautomática, que a diferencia de la varilla de electrodo, lo que tiene es un rollo de alambre que se va devanando de manera automática, pero la tarea es similar a la varilla, es la muñeca del soldador quien lleva las variables de aporte del material. El material es un material que debe cumplir con la calidad de la cañería que está soldando. Y al final del día la soldadura termina siendo el mejor metal de toda la línea del gasoducto. En este caso, en la soldadura automática, y en particular la que usamos nosotros, y te voy a contar la que tenemos nosotros ahora, la que usamos en el Néstor Kirchner contaba con una pasada interna. La cañería, cuando unís para unir las dos bocas de los dos caños, se coloca lo que se llama un acoplador interno, que tiene 2 pares de pistones en cada uno de los caños, que hacen que te fije una boca de un caño y con el otro pistón y con la ayuda del tiendetubo lográs poner con la luz adecuada los dos biseles. Este equipo tiene incorporado dentro de ese equipo las 8 torchas de soldadura para formar esos 8 arcos, y lo que hace es hacer un pequeño giro interno donde completa la pasada interna, como decíamos recién con Gustavo, con gas controlado. Las pasadas externas ocurren en el caso de la primer pasada externa, que sería la segunda en realidad que se ejecuta con una sola torcha, es lo que se llama la pasada en caliente. Todavía tenemos un bisel, una luz muy pequeña en el inicio de la J, ¿sí? Esa se realiza con un solo arco, un solo arco por lado de la cañería. Son en realidad, esta cañería por el diámetro se suelda de manera simultánea en ambos lados del diámetro. Entonces tenés un arco en cada uno que va soldando, arranca acá, sigue por acá y termina de manera ordenada el aporte de material en uno u otro. Las siguientes pasadas en este equipo que trajimos se hacen con 2 arcos por cada uno de los bugs que están en la cañería, con lo cual tenés 4 arcos que están soldando, 2 en cada lado de manera simultánea. Esto lo que hace, te hace un gran aporte de material de manera simultánea, que es lo que lográs con un espesor de la cañería de media pulgada, como tuvimos en este gasoducto, se haga muy rápido o sea, con poco, no digo con poco equipo, el aporte es muy grande para lo que el caño requiere. El equipo que nosotros hemos comprado no tiene pasada interna, directamente tiene pasadas externas con una sola torcha, donde en ambos equipos lo que el soldador hace luego de que se carguen las variables de soldadura en la computadora que maneja la corriente y el voltaje que tiene que tener el equipo de soldadura, controla las velocidades límite en las cuales se puede mover o las variables que el soldador puede mover a través de un joystick, de un control, donde puede mover la velocidad con que el bug se mueve, y esto tiene que ver con que tiene que variarla a la velocidad de inicio respecto de la que tiene en el costado y respecto de la que tiene abajo, porque el equipo pesa. Y el material, que es una pileta líquida,
también se comporta distinto en la parte de arriba, en la parte lateral y en la parte baja. Entonces el soldador maneja esa velocidad dentro de los límites que el equipo le permite. Además, maneja la profundidad que tiene, o la luz, dicho de otra manera, que tiene el arco de soldadura respecto de la base del metal, y la oscilación de la puntita del arco que va cosiendo de alguna manera toda la soldadura. No tengo la menor idea si respondí lo que preguntaste, pero me gustó decirlo. Sí, con respecto a la planta separadora de Tratayén. La planta de Tratayén, vamos al revés, vamos con el proceso. El primer proceso desde la boca de pozo hasta llegar a la planta de tratamiento en yacimiento es el proceso más fuerte, digamos. Es el proceso donde separás líquidos, tenés distintas etapas de separación de líquido, después terminás separando destilados, deshidratás y lo pones en norma para gasoducto de venta, que es el gasoducto previo a la cabecera. La planta de Tratayén, seguís sacando líquido, porque se generan líquidos y lo seguís sacando y lo pones en norma para el transporte. Hoy lo que nosotros estamos haciendo en Tratayén, estamos construyendo una planta en la cual el elemento a obtener no es el gas libre de líquido, sino es el líquido que le estoy sacando al gas para trabajar en la comercialización de ese líquido. El objetivo es otro. El gas ya está desde hace ya, bueno, cuando construimos Vaca Muerta, que se construyó la planta de Tratayén, quedó la planta operando y la planta quedó inyectando todo el midstream de Vaca Muerta en el gasoducto Centro-Oeste y Neua. Hoy lo que se está haciendo en Tratayén es otra parte del negocio, si queremos decirlo de esa manera, que es recuperar ese líquido que estoy sacando a medida que aumento el transporte de gas. El gas tiene un porcentaje de líquidos a recuperar. Si vos transportás poco, el líquido es poco. Cuando empezás a transportar más gas, a entregar más gas, el líquido empieza a tomar volumen y ya es interesante dentro de la matriz energética también utilizar el líquido como un producto. Y ya que estás, te agregó una última. Yo escuché diversas versiones en cuanto a la cantidad de equipos de soldadura automática que se trajeron. En algunos casos 2, en otras 11. ¿Me podrás aclarar cuál es la cantidad que se importó? Nosotros trajimos 2 frentes de soldadura automática. Cada uno de los frentes estaba compuesto por un equipo de soldadura interna con un backup en cada uno de los casos, ante roturas, no perdiendo tiempo a cambiar ni un tornillo, directamente entraba el backup en operación. 1 por frente, más 1 de backup en cada lado. A partir de allí había 5 puestos de soldadura. Cada puesto de soldadura con un equipo doble, ¿sí? en cada uno de ellos. Hola, hola. Ahí. Buenas noches. Bueno, en principio muy clara la presentación. Quería hacer una consulta que, según lo que entendí, digamos, la longitud del gasoducto es de más o menos 560 kilómetros. Y habías dicho que la presión de operación era 100 kilos máxima. El caudal, estos 11 millones, digamos, de metros cúbicos por día de gas, ¿es el máximo que se espera o se pretende incluir alguna planta compresora para aumentar el caudal que se puede distribuir? Este caudal es para la primera etapa, donde no tenés compresoras involucradas. Hay una compresora que se está construyendo en cabecera y hay proyectadas más compresoras a lo largo del gasoducto en distintas ubicaciones. Esto hace que esto termine en 44 millones de metros cúbicos en su capacidad máxima de operación. Son las distintas etapas. Las etapas que hablábamos recién, que decía alguien por ahí, no es solo la segunda etapa
no solo, la segunda etapa no solo tiene la extensión de Saliqueló a San Jerónimo, sino que tiene la construcción de las compresoras que dan más capacidad al tramo que se está terminando de construir. Perfecto, clarísimo. Gracias. Ahí viene la última pregunta de la noche. No, disculpa que me repito, pero me dio curiosidad hablando ahora que están hablando de plazos. Si usted nos puede adelantar algo, ¿qué pasa, ¿no?, a partir del 20 de junio? Primero, si llegamos a la fecha, y bueno, supongo que el llenado del gasoducto, que tiene esta dimensión de 555 kilómetros, va a tardar un tiempo, ¿no? Pero si esa fecha se cumple, ¿y qué podemos esperar, ¿no?, de estos 11 millones de metros cúbicos? Ya, ¿cuándo los esperamos? ¿No? En 2023, ¿qué podemos esperar del gasoducto, ¿no? Gran parte del año está jugado. Bueno, ¿cuándo va a estar 100% operativo eso? Gracias. Nosotros estamos trabajando para que el 20 de junio el flamante operador del GNK, que ha sido adjudicado a TGS, pueda empezar a empacar gas en las instalaciones. Ese es nuestro objetivo. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograrlo y disponibilizar las instalaciones para que pueda empezar a ser llenado en la fecha prevista el gasoducto. El empaque de gas no es magia, es un trabajo que ya está en manos de NARSA y de la operadora, que estamos calculando, ellos han calculado y es así en la industria, lo puede confirmar Gustavo, es alrededor de un mes aproximadamente para completar los 550 kilómetros que tiene hasta Saliqueló. Eso es un poco lo que viene. Bueno, gracias nuevamente Carlos Coleto, muy interesante. Gracias SACDE por haber traído esta experiencia tan importante para nuestro país. Y bueno, como reflexión final, decirles que esta semana recordamos especialmente al ingeniero Luis Augusto Huergo, que se graduó allá por 1870, nuestro primer ingeniero formado en Argentina. También a los 12 apóstoles de la ingeniería, que fueron sus compañeros graduados, que se graduaron por aquellos años junto con él y que enfrentaron grandes desafíos urbanos, sanitarios, allá por esa década de 1870. Recordamos también a la ingeniera Elisa Bachofen, la primera ingeniera argentina, pero también la primera ingeniera latinoamericana. Siempre resalta su figura nuestro decano y nuestro vicedecano. Recordamos también al ingeniero y también general Enrique Mosconi, primer presidente de YPF, de alguna manera también discípulo del ingeniero Huergo. Muchos de los conceptos que vierte Mosconi, si uno lee a Huergo, vienen un poco de ahí, así que hicimos historia desde la ingeniería desde el primer día. Al presidente Irigoyen también, que fue el impulsor de la creación del IGPUBA, nuestro Instituto de Gas y del Petróleo, allá por el 29, en un diálogo epistolar con el rector de la UBA de ese momento, que tomó esa decisión tan importante que hasta el día de hoy se mantiene en nuestro IGPUBA. Al presidente Perón también, que en el año 52 decide desdoblar la antigua Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la actual Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la FIUBA, que cumplió 70 años el año pasado y esta semana pusimos una placa en la entrada. Después, un héroe más de nuestros tiempos, el ingeniero José Luis Antúnez, que hace menos de 2 semanas le entregamos la máxima distinción que otorga la Universidad de Buenos Aires, que es el doctorado honoris causa, allá en la sede de Ciudad Universitaria, por sus más que merecido lo tiene ese premio. Y además hay un hito en particular en su carrera, que es haber contribuido a que Argentina finalice Atucha 2 y haber de esa forma dado continuidad y haber potenciado el plan nuclear argentino con todo lo importante que es eso para la Argentina. Y nuevas generaciones de ingenieros, de ingenieras. Hoy hay un ejemplo, en la semana que pasó hubo varios más, junto a colegas de otras profesiones que un poco se ponen al hombro los grandes desafíos nacionales y construyen patria. Y bueno, decirle al resto de la sociedad acá desde la FIUBA que siempre van a contar con la ingeniería para construir la grandeza de la patria, que todavía es posible y la vamos a lograr. Y la felicidad de su pueblo también, que es lo mejor que tenemos. Les agradezco mucho, espero que lo hayan disfrutado y hasta pronto.